pan duro, caldo claro y una rama de laurel flotando como bandera de resistencia. Con casi nada, nuestras abuelas hicieron historia en las cocinas de posguerra. Era la España del hambre y de la esperanza, la de los fogones de carbón y los braseros de antracita. Entre colas en la tienda de ultramarinos y cartillas de racionamiento, nacieron recetas que, más que alimentar, consolaban. Cada plato era una pequeña victoria contra la escasez. Cada olor que salía de aquellas cocinas, un recordatorio de que incluso con poco se podía vivir con dignidad. Las manos curtidas amasaban pan con harina racionada. El aceite guardado como un tesoro se medía gota a gota. Las casas olían a ajo, a humo y a ingenio. Y entre el ruido de las cucharas y el crujir del carbón se inventaba la magia de la cocina popular española. Hoy, en Vivir como antes, abrimos ese cuaderno invisible de las recetas que nacieron de la necesidad, pero se quedaron por amor. Platos que llenaban estómagos vacíos y corazones agradecidos. Vamos a recordar cómo España entera aprendió a hacer festín con casi nada. Sopas de ajo, el abrigo de los días fríos. Pocas cosas representan mejor aquella época que las sopas de ajo, también llamadas sopas castellanas. Nacieron en Castilla, pero pronto se extendieron por todo el país, porque sus ingredientes no conocían fronteras. Pan duro, ajo, pimentón, aceite y agua, nada más. Y sin embargo, nada menos. En las frías madrugadas de los años 40, cuando las casas eran pura escarcha y la calefacción era un lujo impensable, una cazuela humeante de sopa de ajo lo era todo. Imagina el chisporroteo del ajo al dorarse, el pimentón tiñendo el aceite de rojo, el pan empapándose poco a poco, como si reviviera. Era un plato sencillo, sí, pero también un abrazo. A veces, si había suerte, se rompía un huevo dentro del caldo para escalfarlo. Eso ya era motivo de fiesta. La sopa de ajo era calor, hogar y esperanza en un mismo cucharón. Y aún hoy, por menos de lo que cuesta un café, sigue apareciendo en los mesones, como una reliquia viva de otra España. ¿En tu caso se hacía con huevo o sin él? Patatas a lo pobre, la sencillez con alma. Las patatas a lo pobre eran la canción popular de las cocinas andaluzas, aunque su eco llegó a toda España. Un plato que nacía del aceite, de la cebolla, del pimiento y de la paciencia. Nada de carnes ni lujos, solo el sonido pausado del aceite besando las patatas en la sartén, la cebolla que se volvía miel y el aroma dulce del pimiento inundando la casa. Se llamaban a lo pobre porque no llevaban carne, pero eran ricas en sabor y en orgullo. A veces, las familias las acompañaban con un huevo frito. Eso sí que era una celebración. Las patatas a lo pobre eran una comida modesta pero plena de dignidad. Hoy siguen siendo una guarnición barata, pero en realidad son una lección, la de que lo sencillo puede ser sublime. ¿Las prefieras con huevo o solas, como las de antes? Migas de pastor, pan, fuego y compañerismo. En los campos de Castilla, Extremadura, Aragón o La Mancha, los pastores cocinaban las migas con lo poco que tenían: pan duro, ajo, pimentón y a veces un trozo de tocino o unas uvas para endulzar. El pan viejo se remojaba, se desmenuzaba y se devolvía a la vida sobre una sartén de hierro. El ajo y el pimentón hacían el resto. El chisporroteo del aceite era la música del hambre que se convertía en banquete. Aquellas migas se compartían directamente de la sartén, rodeados de frío, pero con el alma caliente. No había mantel ni servilletas, pero sí algo mucho más importante: comunidad. Comer juntos era una forma de sobrevivir, pero también de celebrar. Con el tiempo, las migas dejaron de ser comida de necesidad y se convirtieron en símbolo de tradición. Hoy siguen vivas en las fiestas populares, servidas en cazuelas de barro, con uvas, con chorizo o incluso con chocolate. De pan viejo a plato eterno. Arroz a la cubana, el exotismo de la escasez. A pesar de su nombre, el arroz a la cubana fue más español que el botijo. Nació en las cocinas de los años 50, cuando el arroz era accesible, los huevos un lujo ocasional y el tomate frito una caricia de color. Arroz blanco, salsa de tomate y un huevo frito encima. Sencillo, barato y alegre. A veces, un plátano frito al lado lo convertía en un pequeño lujo tropical que hacía sonreír a los niños. Imagina la escena: el arroz recién hervido, el tomate casero burbujeando en la sartén, el olor del huevo chispeando en el aceite, el color, el contraste, la mezcla. Era un plato que alegraba hasta los días más grises. Por eso fue durante años el rey de los menús infantiles y de los domingos de posguerra. Hoy sigue apareciendo en cartas de bares y comedores, tan humilde y tan querido como entonces.
con plátano o sin él, sigue sabiendo a casa, a infancia y a domingos de posguerra que olían a esperanza. En aquella España de los años 40 y 50, los días eran largos, el trabajo duro y los estómagos siempre con prisa. Pero si algo no faltaba era el olor del guiso, lento, constante, como el latido de una casa. El fuego era pequeño, pero el amor que se ponía dentro de la olla lo hacía inmenso. Cada familia tenía su receta, su manera de dar sabor a lo que apenas lo tenía. Y entre ollas de barro y cucharones de madera se escribía la historia silenciosa del pueblo español. Potaje de garbanzos y espinacas. La humildad hecha virtud. Había algo sagrado en el potaje de garbanzos con espinacas. Era el plato de los viernes, el de las vigilias y los días sin carne. Los garbanzos se ponían a remojo la noche anterior, como un ritual de paciencia. En el agua reposaban sueños de abundancia y olor a hogar. Luego venía la magia: ajo, cebolla, laurel, pimentón y, si había suerte, un trocito de bacalao o un huevo duro troceado. El guiso borboteaba despacio, llenando la cocina de un olor profundo, familiar. No necesitaba nada más. Era un plato humilde, pero rebosante de sabor y de historia. Cada cucharada era un acto de fe, una muestra de cómo con tan poco se podía alcanzar la plenitud. Las abuelas decían que el secreto no estaba en los ingredientes, sino en el tiempo que se le daba. Y tenían razón. Hoy, cuando la prisa gobierna nuestras cocinas, un potaje de garbanzos sigue recordándonos que lo bueno se hace lento. El puchero, la sopa que curaba todos los males. Si había un olor que podía reconocerse desde la calle, era el del puchero. Un guiso de familia, de domingos, de mesas grandes y cucharas compartidas. El puchero andaluz, el cocido madrileño, el caldo gallego. Cada región tenía el suyo, pero todos nacían del mismo principio: no desperdiciar nada. Un hueso de jamón, un trozo de gallina, unos garbanzos, zanahorias y patatas. De lo poco, nacía un caldo que era bálsamo y sustento. Aquel caldo se servía primero, bien caliente, con fideos o arroz. Después venía la pringá, los trozos de carne y verdura machacados y servidos con pan. Era un festín de domingo que unía a toda la familia. El ruido de las cucharas, las risas de los niños y el vapor empañando los cristales eran parte del ritual. Hoy, en muchas casas, el puchero sigue siendo la receta que huele a abuela. Porque hay olores que no se olvidan, y uno de ellos es el del caldo que curaba el alma antes que el cuerpo. Ensaladilla, la alegría fría de los días calurosos. Cuando el calor apretaba y las despensas se vaciaban, llegaba la ensaladilla. Patata cocida, zanahoria, guisantes, huevo duro y, con suerte, un poco de atún. La mayonesa casera era un lujo que solo algunas podían permitirse, pero el sabor era inconfundible, fresco, alegre, veraniego. En tiempos de escasez era una manera ingeniosa de aprovechar lo que quedaba. Cada familia tenía su toque secreto: pepinillos, aceitunas, un chorrito de vinagre o un trozo de manzana. Servida fría, en fuente grande y con perejil por encima, era el plato de las fiestas pequeñas y los domingos de calor. Un respiro en medio del esfuerzo. Y aunque venía de lejos, pronto se convirtió en parte del alma española. Como si siempre hubiera estado ahí, entre el pan y la conversación. Tortilla de patatas. El milagro redondo. Pocos platos han unido tanto a España como la tortilla de patatas. Nació en la modestia, cuando no había casi nada, y se convirtió en símbolo nacional. Huevos, patatas, aceite y sal. Eso bastaba para crear una maravilla. El secreto, decían, era freír las patatas despacio, sin prisas, hasta que quedaran tiernas, casi dulces. Luego mezclarlas con los huevos batidos, verterlo todo en la sartén y esperar el momento justo de darle la vuelta. Un instante que era casi ceremonia. En muchas casas se hacía sin cebolla, porque no siempre había, o con ella, cuando la suerte acompañaba. Al cortarla, el vapor y el aroma llenaban la cocina entera. Era la cena de los obreros, el almuerzo de los campesinos, la merienda de los niños. Una receta sin distinción, igual de digna en una tasca o en un mantel bordado. Hoy sigue siendo el plato más repetido, el más querido, el más nuestro. Una tortilla es mucho más que comida, es identidad, historia y hogar. Lentejas, el plato que nunca fallaba. Si quieres las comes, y si no las dejas. ¿Cuántas veces sonó esa frase en las cocinas de antes? Las lentejas eran el plato de batalla, el que siempre estaba. Baratas, nutritivas y rendidoras,
eran las grandes protagonistas de la comida diaria. Con cebolla, ajo, zanahoria y pimentón bastaba para darles vida. Si aparecía un trozo de chorizo o de tocino, era un lujo. Las lentejas cocinaban la rutina de un país que sobrevivía con lo justo. Eran un plato que sabía a trabajo, a humildad, a pan compartido. El humo del guiso se pegaba a la ropa, el olor a pimentón se quedaba en las manos, y al probarlas uno sentía que, al menos por un rato, todo estaba en calma. Hoy siguen siendo la comida más casera del mundo, el sabor que todos reconocemos al primer bocado. Porque hay cosas que cambian, pero las lentejas siempre saben igual. El calendario marcaba el paso de las estaciones no por las fechas, sino por lo que había en la mesa. Cuando llegaban los primeros calores, las cocinas se llenaban de tomates maduros, calabacines torcidos, pimientos resplandecientes y olor a aceite nuevo. Era la España del campo, la que vivía al ritmo del sol y del pozo. Y entre sudor y esperanza nacían los platos más frescos, más humildes y más vivos. Guiso de patatas con bacalao, el sabor de los viernes. El bacalao era el pescado de los que no tenían mar. En Salazón aguantaba semanas sin estropearse y se convirtió en tesoro de Cuaresma. Las patatas, el laurel, el ajo y el pimentón hacían el resto. En muchas casas el viernes olía a bacalao antes incluso de encender el fuego. Imagina la sartén humeante, el pimentón tiñendo el aceite, el perfume a laurel flotando en el aire. Las patatas chascadas se rendían lentamente hasta espesar el caldo. Luego el bacalao, añadido al final, soltaba su gelatina y su aroma, convirtiendo aquel guiso en un banquete de pobres con alma de reyes. Aquel plato era más que comida, era símbolo de fe, de paciencia y de mar imaginado. Hoy siguen las mesas de los bares, en las cocinas de los abuelos, recordándonos que el mar también puede llegar en una cazuela de barro. Gazpacho tradicional. La frescura del campo andaluz. Antes de las batidoras, el gazpacho era fuerza de brazos y ritmo de mortero. Pan asentado, ajo, sal, vinagre, aceite y tomates maduros de huerta. Nada más, nada menos. Era el alivio de los jornaleros, la sombra líquida de los veranos duros. Imagina el mortero de madera, el compás de la maza, el aceite emulsionando lentamente hasta volverse seda. El tomate, el pan y el ajo se unían en una mezcla humilde que refrescaba cuerpo y espíritu. Se servía frío en jarra de barro, sudando sobre la mesa, acompañado a veces por tropezones de pepino, pimiento o uvas. El gazpacho no era un lujo, era una necesidad, una manera de beber alimento y saciar la sed del mediodía. Hoy, aunque llega en envases modernos, sigue siendo la esencia del verano español. Fresco, simple y profundamente nuestro. Pisto manchego. La huerta en el plato. El pisto era la forma más bella de no tirar nada. Calabacín, berenjena, pimiento, cebolla y tomate. Todo lo que diera la tierra se troceaba y se dejaba cocer despacio, con cariño y aceite de oliva. El olor llenaba la casa entera, mezclando lo dulce de las verduras con la melancolía de los días lentos. Se servía caliente o frío, con pan para mojar o con un huevo frito por encima cuando había suerte. Era el canto a la huerta, a la abundancia dentro de la escasez. Cada cucharada sabía a tierra, a lluvia esperada, a cosecha humilde. El pisto no era solo un plato, era un agradecimiento a la tierra por seguir dando, aunque no quedaba casi nada. Hoy sigue presente en cualquier bar o casa rural, más barato que un refresco, pero con el mismo sabor a campo y a tiempo detenido. Ajo blanco, la leche de los pobres. En el sur, cuando el calor era insoportable y la sombra se hacía corta, el ajo blanco llegaba como un respiro. Una sopa fría, blanca y ligera, hecha con almendras, ajo, pan, vinagre, agua y aceite. Decían que era la leche de los pobres, por su color y su poder de alimentar sin agobiar. En cada cucharada había un contraste perfecto, el picor suave del ajo, la dulzura de la almendra y el frescor del pan emulsionado. Se servía en cuencos de barro, coronado con uvas o trozos de melón, un lujo de temporada que refrescaba cuerpo y alma. Era la merienda de los labradores, el alivio de las madres, el tesoro escondido del verano andaluz. Hoy, aunque se sirve en restaurantes con nombre francés, el ajo blanco sigue sabiendo a lo mismo, a humildad y a frescor de casa vieja. Salmorejo cordobés, la crema del verano. El salmorejo era el primo espeso del gazpacho, el más denso, el más noble, hecho con pan, tomate, ajo, sal y un buen chorro de aceite de oliva.
Se trituraba hasta formar una crema sedosa, brillante, roja como un atardecer de julio. Sobre él, huevo duro picado y virutas de jamón serrano. En los patios de Córdoba, las cazuelas de barro guardaban este tesoro fresco, perfecto para mojar pan o acompañar cualquier plato. No había que ser rico para disfrutarlo, solo tener tomates maduros y un poco de pan del día anterior. Era el equilibrio perfecto entre sencillez y sabor, la forma más elegante del hambre. Hoy sigue siendo orgullo de Andalucía y símbolo de los veranos de antes, cuando todo se hacía despacio y sabía más. Berenjenas con miel de caña, el dulce humilde de Granada. En los mercados de Granada, las berenjenas colgaban como pendientes oscuros. Se cortaban finas, se freían en aceite caliente hasta quedar crujientes y luego se rociaban con miel de caña. El resultado era un milagro sencillo, el contraste perfecto entre lo salado y lo dulce, lo crujiente y lo tierno. La miel de caña, barata y accesible, era el azúcar de los que no podían permitirse el lujo del azúcar blanco. Y sobre las berenjenas creaba una capa dorada que olía a feria, a sobremesa, a tarde sin reloj. Hoy siguen siendo uno de los tesoros de la cocina granadina, servidas en tapas, recordando que el ingenio podía convertir una hortaliza en un manjar. Habas con jamón, el anuncio de la primavera. Cuando llegaban las primeras habas, el campo despertaba. Era el anuncio de la nueva estación, del aire tibio y los días más largos. Las habas se salteaban con jamón serrano, cebolla y un toque de vino blanco. Un plato sencillo, fresco, verde, que sabía a campo recién labrado. En las casas andaluzas era motivo de fiesta. Las familias se reunían para pelarlas en corro, entre charla y risas. Cada haba que caía en el barreño traía promesas de buena cosecha. Aquel verde intenso, aquel aroma salado del jamón, aquella textura tierna, todo en ese plato era esperanza. Hoy siguen siendo manjar de temporada, testimonio vivo de cómo la primavera también se come. Torrijas, el pan que volvió a la vida. De entre todos, las torrijas fueron las más queridas. Nacieron del pan duro, de la leche templada, del azúcar y del huevo. Nada más. Pero de esa sencillez surgía un bocado que olía a infancia, a Semana Santa, a brasero encendido y lluvia en la ventana. Imagina el pan empapándose despacio en la leche perfumada con canela y limón. Luego, al pasar por la sartén, el chisporroteo llenaba la casa. El aire se hacía dulce, el tiempo se detenía. Se servían espolvoreadas con azúcar o bañadas en miel, doradas, tiernas por dentro y crujientes por fuera. En algunos hogares se hacían con vino, en otros con anís, pero siempre con el mismo propósito, no desperdiciar ni una miga y al hacerlo, alimentar el alma. Hoy siguen siendo un símbolo de nuestras abuelas, dulzura nacida de la necesidad. Leche frita, la fiesta en la mesa pobre. La leche frita era otro de esos inventos que solo podían surgir del ingenio. Leche, harina, azúcar y canela. 4 ingredientes humildes que se transformaban con paciencia en un manjar de fiesta. La mezcla se cocía hasta espesar, se dejaba enfriar y se cortaba en cuadrados perfectos. Luego, huevo, harina y sartén. El olor al freírla era inconfundible, mezcla de leche, limón y hogar. Por fuera crujiente, por dentro suave como un abrazo. Era el postre que muchas abuelas reservaban para los domingos, cuando los nietos llenaban la casa y la alegría volvía a ocupar los rincones. No había regalos, ni televisión, ni prisas, solo risas, cuchillos y el sonido del azúcar espolvoreando la mesa. Hoy aún se sirve en muchas tabernas, recordando que los dulces más buenos no necesitan oro, solo cariño. Y natillas, la ternura servida en cuenco. Y cuando la semana pesaba, llegaban las natillas. Leche, yema, azúcar, un toque de canela y cáscara de limón. Nada más, y sin embargo, lo tenían todo. Se cocían a fuego lento, removiendo sin parar para que no se cortaran. Aquel movimiento constante, paciente, era casi un acto de amor. El olor inundaba la cocina, cálido, suave, familiar. Cuando espesaban, se servían en cuencos de barro coronadas con una galleta María. Eran los postres de las meriendas, el premio tras un día de trabajo, el sabor que marcaba el fin de la semana. Cada cucharada sabía a infancia, a casa, a esas cosas que ya no se compran, solo se recuerdan. Hoy siguen siendo el postre que más se parece a un abrazo. Y así, entre sopas de ajo y torrijas, entre migas y natillas, se escribió la historia comestible de una generación.
Una España que, sin apenas recursos, aprendió a cocinar con lo que tenía y a compartir lo que le faltaba. Porque aquellos platos no eran solo comida, eran esperanza, ingenio y amor en tiempos difíciles. Las cocinas olían a humo, a pan caliente, a cebolla dorada y a paciencia. Las manos trabajaban sin descanso, pero también con fe. Cada receta guardaba una historia, una voz, una caricia. Y aunque los años han pasado, basta un olor o un sabor para volver allí, a la mesa de formica, al mantel de hule, al pan cortado con navaja, al vaso de Duralex medio lleno de agua y tiempo. Hoy, esos mismos platos siguen vivos, en bares humildes, en mesas de familia, en recuerdos que se niegan a apagarse. Porque la comida, cuando se hace con alma, no envejece, se queda. Si este viaje por la cocina de antes te ha despertado un recuerdo, dale a me gusta, suscríbete y acompáñanos cada día. Porque en este canal seguimos recordando cómo era vivir como antes.